Bien, el día de hoy vamos a ver un tutorial de MaxScript. Esto para dar seguimiento a la serie de tutoriales que ya hemos estado viendo de este lenguaje de programación. Lo que vamos a hacer ahora es un código muy sencillito para hacer una animación similar a la que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Es un código que nos va a generar aleatoriamente un tronco con ramas, después con algunos conos que hacen un poco como de hojas y unas esferas que harán a la vez de frutas, digamos, ¿no? Esto es un ejercicio muy simple, pero digamos es un buen ejercicio para ver ciertas lógicas y algoritmos de programación, etcétera, y está pensado para digamos un aprendizaje también de ciertos temas de álgebra lineal, de trabajo con vectores y tal. Entonces vamos comenzando primero con cosas muy básicas acerca de animación y de creación de objetos vía MaxScript. Una cosa muy importante sería, por ejemplo, comenzar con la posición de objetos en el espacio. Para quienes no han visto los tutoriales previos de MaxScript, voy a mencionar algunas cosas básicas. El MaxScript básicamente es un lenguaje de programación interpretado que está dentro del mismo Tree Studio Max. Y si nosotros nos vamos a la pestaña de MaxScript, al menú de MaxScript, podemos abrir el MaxScript Listener, que es esta pantalla que está dividida en una parte color rosa y otra parte de color blanca. Si tenemos activada la opción de Macro Recorder, cualquier cosa que hagamos en la interfaz de Tree Studio Max va a quedar grabada en el listener, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero vía scripting crear una esfera y no sé cómo hacerlo, no sé el código de cómo hacer eso, me queda grabado aquí y entonces yo puedo utilizar ese código para crear una esfera nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice una esfera, me queda el código aquí, sphere radius, bla, bla, bla. Lo copio, lo pego abajo en el listener. Y la parte de abajo es un lugar en donde puedo, por ejemplo, probar código, probar ciertas cosas. Yo escribí el constructor de la esfera, que se llama sphere. Se le llama constructor a la palabra clave dentro del software o dentro de este scripting, de este lenguaje de programación, con el cual precisamente puedo construir o crear cosas. Entonces el constructor de sphere es la palabra esfera, sphere. Luego yo defino el radio. Yo puedo decir que el radio sea, por ejemplo, 10 unidades. Si el smooth está encendido, cuántos segmentos quiero. Yo puedo decir que quiero 15. Hay ciertos parámetros, por ejemplo, que son booleanos. Chop es un parámetro booleano que puede tener un valor de 0 o un valor de 1 o un valor de true, ¿ok? Puedo no ponerlo. Los constructores normalmente son propiedades separadas por espacios y lo que yo no quiera poner lo puedo borrar y va a adoptar el que es por default. Slice también lo puedo quitar, por ejemplo. Estos también, ¿no? Map chords igual lo puedo quitar. Entonces hay ciertos parámetros que igual yo puedo decidir no ponerlos. En este caso voy a dejar solamente la propiedad de smooth, la propiedad de radio, la propiedad de posición. Yo voy a decir que sea una posición 0,0,0. Hay que notar que la posición es un valor que está entre corchetes. Esto significa que es un tipo de valor que se llama, que es un tipo de valor tipo vector. Es un vector X, Y, Z. Si yo doy Shift Enter, se va a crear entonces en mi escena una esfera de radio 10 con el smooth encendido. Aquí está, smooth encendido. Y en la posición 0, 0, 0. ¿Sí? Si yo doy clic derecho, mover, voy a ver que mi esfera está en 0, 0, 0. Entonces, básicamente, el listener nos sirve para aquellas cosas que no sabemos hacer o no conocemos el código para poderlas hacer, las vamos a encontrar en el listener. Las hacemos en interfaz y las encontramos en el listener. Entonces, por ahora voy a hacer el listener un poquito más pequeñito. Lo voy a dejar aquí a un lado. Y bueno, estas herramientas no las necesito por ahora, lo voy a dejar así. Entonces vamos a ver primero un tema sobre cómo poner un objeto en una posición en el espacio y utilizando vectores, utilizando multiplicación de vectores por escalares y ciertos temas por ahí, ¿no? Entonces en este caso vamos poniendo una esfera en el mundo tridimensional de aquí. Y a esta esfera le voy a llamar viajero. ¿Okay? Esta esfera que está en la escena que se llama viajero
el nombre de este objeto se llama viajero. Si yo quiero acceder a esa esfera, a sus propiedades, por ejemplo, conocer su posición, etcétera, yo tengo que mandarla a llamar desde MaxScript de una cierta manera. Para escribir más código aquí, voy a hacer dos cosas. Voy a aumentar el tamaño de la letra para que en el video lo puedan ver mejor. Y voy a limpiar las pantallas. Si yo doy clic en cualquiera de las pantallas del listener, con control D puedo limpiar las pantallas. Entonces, si yo quiero acceder, por ejemplo, a la posición de esa esfera, sé que se llama viajero, yo tendría que escribir signo de pesos, viajero.pos. El signo de pesos le indica a la máquina que a quien me estoy refiriendo es un nodo. Cualquier objeto que existe en TreeStudio Max, que exista en la escena en TreeStudio Max, para el MaxScript, internamente en la programación, se le llaman nodos, ¿sí? Entonces, una esfera, una cámara, una luz, un shape, una figura bidimensional, son nodos. Y para cuando accedemos a esos nodos tenemos que poner un signo de pesos antes. Entonces, signo de pesos viajero.pos me devuelve una variable, que en este caso es una variable tipo vector x, y, z, y que me dice su posición. Si yo quiero, por ejemplo, mover ese objeto y no conozco el código para moverlo, lo muevo en la escena y voy a ver que hay un comando que se llama move. Después hay un espacio, un signo de pesos y un valor en x, y, z. Esto me lo mostró el listener, ¿sale? Si yo aquí entonces quiero mover viajero, puedo seleccionar esta línea de código y decir quiero mover, signo de pesos, viajero, ¿sí? Y voy a decir que quiero mover mi objeto 10 unidades en X. Le doy Shift Enter y se va a mover 10 unidades en X. La razón por la que acá arriba salía como signo de pesos es que el signo de pesos solo significa el nodo seleccionado, ¿sí? Si yo pongo signo de pesos viajeros, me estoy refiriendo al objeto, al nodo que se llama viajero. Pero si tuviera varios objetos en la escena y solamente pongo signo de pesos, me estoy refiriendo a aquel que tenga seleccionado, sea una caja o la esfera que se llama viajero o un toroide o lo que sea. El que tenga seleccionado es signo de pesos, ¿sí? Entonces en este caso definí con un poco más de precisión que es el objeto que se llama viajero con el signo de pesos y el nombre viajero. Pero entonces si yo quiero, por ejemplo, este objeto moverlo a la posición 000, yo no puedo decir move viajero a 000, porque el comando move hace exactamente lo que dice. Lo que estoy haciendo es mover el objeto. Si yo digo mover el objeto 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, pues no lo estoy moviendo nada, ¿sí? Entonces yo no estoy definiéndole una posición al objeto, sino definiéndole un movimiento a partir de la posición en donde está ese objeto. Por eso es que si yo pongo aquí un 10, de donde esté se va a mover 10 unidades en X. Si vuelvo a dar Enter, otras 10 unidades en X, ¿sí? A partir de donde está. Ahora, si yo lo que quiero es mandar este objeto a una posición determinada, entonces digo signo de pesos viajero.pos es igual a, abro y cierro corchetes y digo 0,0,0, Shift Enter, y entonces sí lo mando a la posición 000, ¿sí? Esa es la diferencia entre usar move y usar pos. Ahora vamos empezando entonces ya a trabajar, por ejemplo, con vectores. Voy a crear un cono en mi escena. Este cono le voy a dar una cierta altura, cierto radio, y por ahora lo voy a poner en el 000. Este conito lo voy a estar viendo los objetos desde la vista frontal y lo voy a girar una cierta cantidad de grados. No sé ni siquiera cuántos, o sea, ni siquiera activé el snap de ángulo, el que se activa con la A para que vaya de 5 en 5. En este caso me está dando un valor de grados con puntos decimales. Simplemente voy a soltar el mouse. Entonces está en un ángulo que ni siquiera sé cuál es. Está determinado, pero no lo conozco. Y yo lo que quiero es poner con puro scripting, esta esfera la quiero poner a que toque la punta de este cono, pero con puro scripting y que sea exacta. Entonces, para hacer eso voy a tener que trabajar con vectores. Una de las formas en la que a veces los alumnos me dicen, los alumnos que yo tengo son
ingenieros en animación. Estamos hablando de una carrera que tenemos en la Universidad Panamericana, que es donde yo trabajo como profesor investigador. Entonces, bueno, son ingenieros y de pronto pues traen pues, muchas matemáticas ahí a la mano. Entonces dicen, bueno, saco la pendiente, ¿no? Para conocer el ángulo del cono, etcétera. Son metodologías que son válidas, pero normalmente el trabajo con vectores nos es mucho más fácil. Entonces, voy a borrar ahorita lo que yo tengo de código con control D. Y lo que voy a sacar es un vector de dirección de la dirección vertical que tiene este cono. Entonces, para esto les voy a mostrar de nuevo la escena en perspectiva para mostrarles que cuando yo tengo un objeto, voy a hacer otro cono, cuando yo tengo un objeto en Max, los objetos tienen un pivote que tiene una X, una Y y una Z. Si yo, por ejemplo, giro este objeto, el pivote me sigue mostrando la Z en vertical, porque en la interfase de usuario yo tengo aquí seleccionada la opción de que en las herramientas de transformación el pivote me aparezca referenciado a la vista. Pero si yo le digo que me aparezca referenciado localmente, voy a ver que la Z del objeto de manera local en realidad está viendo hacia donde el objeto ve. Entonces todos los objetos en 3D Studio Max de manera predeterminada tienen una dirección, tienen una propiedad que se llama .dir, que sería como un dot direction, una dirección, que es el vector hacia donde ve la Z local del objeto. Y siempre la Z, pues digamos, es cuando yo creo los objetos en la perspectiva, pues es evidentemente el eje vertical. Entonces, si yo selecciono un objeto y digo signo de pesos, porque es el objeto seleccionado, recuerden, signo de pesos significa seleccionado, signo de pesos .dir, lo que voy a obtener es un vector que me indica la dirección con la que ve ese cono. Para los que tal vez no se acuerden de estas matemáticas que tal vez pudieron haber visto en high school o en la preparatoria y tal, los vectores es una entidad, digamos, matemática que representa una magnitud que tiene, es una cantidad pues que representa una dirección en el espacio y con una magnitud, ¿sí? En particular en Latinoamérica a veces se lleva un concepto que se dice que los vectores tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Esto es como si fuera una flechita, ¿no? Imaginen que el vector es como una flecha. Imagínense que fuera como esta flecha que estoy viendo en Z. Entonces dirección sería la dirección a la que ve esta flecha de Z. La magnitud es el tamaño de esa flecha, ¿sí? Imagínense que estamos midiendo la punta de esa flecha desde su origen hasta la punta de la flechita. Entonces los vectores tienen una magnitud, un tamaño. Y en caso particular de Latinoamérica se maneja también otro tema que sería como la dirección, que digamos si la Z estuviera viendo exactamente al lado contrario, que es como multiplicar, sería de hecho multiplicar por -1, por ejemplo, el vector que tienen de dirección, o sea, todas las variables X y Z, invertirlas, multiplicadas por -1, a eso se le llama que digamos cambie de dirección. Esa información van a ver que si ustedes buscan información de matemáticas en libros que están en inglés, ¿no? Libros de Computer Science o matemáticas para Computer Science o Computer Graphics, Mathematics, ese tipo de cosas, va a ser muy raro que encuentren esa variable de dirección, de la variable de sentido en los vectores. O sea, normalmente más bien se dice que los vectores tienen solamente magnitud y dirección, no se habla de sentido, ¿sí? Porque en todo caso se entiende como de otra manera. Se entiende que si la Z estuviera viendo digamos en el mismo, como para el mismo lado pero hacia abajo, al final es otra dirección distinta, ve hacia un lado distinto, ¿sí? Si yo estoy con mi cabeza viendo hacia la luna y de pronto volteo exactamente en la misma dirección pero al lado contrario, yo no digo que estoy viendo en la misma dirección de la luna pero en sentido negativo, ¿no? Yo digo que ahora estoy viendo para el suelo, porque estoy viendo hacia otro lado. La dirección de mi vista cambió, ¿sí? Entonces, realmente va a ser difícil que en inglés vean ese concepto de sentido. Bueno, entonces, si me regreso de nuevo a la vista frontal, si yo digo, al cono le voy a llamar, cono.
le voy a dejar como nombre de cono. Si yo borro todo lo que tengo aquí y digo signo de pesos, cono.dir, voy a obtener el vector de dirección que tiene la z local de este objeto, que es esto. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es posicionar este objeto a lo largo de esta dirección, posicionarlo en algún punto en esa dirección, si han visto un poco de álgebra lineal, van a ver que cuando yo quiero posicionar un objeto a lo largo de un vector, lo que tengo que hacer es primero normalizar ese vector y luego multiplicarlo por un escalar. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Imagínense que este vector tuviera una magnitud de 50 unidades. La voy a representar de hecho con el mismo cono, 50 unidades. Si yo quiero encontrar un punto determinado en ese vector, si yo quisiera decir, bueno, yo lo que quiero es que ese vector, yo quiero posicionar un objeto a una longitud de 30 unidades, pero en ese sentido del vector, lo que tengo que hacer es primero normalizar el vector. Normalizar significa que vamos a convertir ese vector a que tenga la misma dirección, pero en vez de medir 50 unidades, mida una unidad. Se le llama vector normalizado o vector unitario. Unitario porque mide 1, su magnitud es de 1. Eso sería equivalente a que este cono, en vez de medir 50 unidades, midiera una unidad. Y sería como un conito pequeñito. El radio también lo voy a cambiar para que se entienda mejor. Entonces es un cono muy muy pequeñito, que mide 1. Eso sería el equivalente a un vector unitario. Que en este caso, para un 50, convertirlo en un 1, tendría que haber agarrado esa magnitud que mide 50 y dividirla entre los mismos 50 para que me diera 1. Entonces, cuando tenemos un vector, la forma en la que lo normalizamos o lo convertimos en un vector unitario es que dividimos un vector entre su magnitud. ¿Sí? Hay ciertas cosas que evidentemente tendrán que repasar de álgebra lineal, pero aquí vamos a hacerlo todo vía código y creo que lo van a entender. Entonces, una vez que yo tengo este vector y ahora ya es unitario, si yo lo multiplico por un escalar, yo dije que quiero ubicar un objeto en una posición a 30 unidades en esa misma dirección, sería entonces como multiplicar ese vector unitario por ese escalar, que en este caso es 30. Si multiplico 30 por 1 me da 30, y entonces esta posición que me quedó aquí está en la misma dirección que el vector, pero está a 30 unidades en vez de las originales 50. ¿Sí? Se entiende muy fácil aquí, yo creo que viéndolo con las flechitas. Bien, igual, si valiera realmente 1, si era unitario y lo multiplicara por los 50 que era originalmente, pues termina valiendo 50 y por lo tanto es el cono que yo tenía originalmente. Entonces, una cosa que necesitan saber es que el punto dir, la dirección que ya automáticamente nos devuelve 3D Studio Max cuando le pedimos el punto dir de un objeto, ese vector de dirección ya está normalizado. Entonces no tenemos que meternos con las matemáticas de sacarle la magnitud y dividirlo, etcétera, etcétera. Ese ya está normalizado. Entonces ahí ya tenemos una ventaja. Entonces, si nosotros decimos que para poner un objeto en una posición determinada a lo largo de un vector, tenemos que normalizar el vector, que significa convertirlo en vector unitario, y luego multiplicarlo por un escalar, eso me va a dar esa posición en el espacio. Entonces vamos haciendo la prueba. Voy a poner control D y voy a decir que la posición del viajero, viajero.pos, va a ser igual a un vector normalizado, que en este caso yo sé que el punto dir de cono ya está normalizado. Entonces cono.dir es el vector normalizado multiplicado por un escalar. Puede decir que ahorita la escalar sea, por ejemplo, 30 unidades. Le doy Shift Enter y entonces la pelota se fue y se posicionó en una posición que está en la misma dirección que este vector, pero está a 30 unidades. Porque este vector es un vector unitario que vale 1 y al multiplicarlo por 30 conserva su dirección, pero ahora mide 30. ¿Sí? Entonces ahora, si yo lo que quiero es que esta pelota en realidad esté como tocando la punta del cono, significa que mi escalar, que ahorita es 30, no debería de ser 30, sino que debería de ser la altura total que tiene este cono más el radio de la esfera. ¿Sí?
la altura inclusive pudiera no ser 50, sino que puede ser una cantidad determinada, hasta con puntos decimales. Entonces significa que yo voy a hacer cambios en mi línea de código. Voy a decir viajero.pos es igual a cono.dir por un escalar, ¿sí? Y entonces en este caso el escalar va a ser igual a la altura del cono más radio de la pelota. ¿Quién es la altura del cono? Pues cono.height, ¿sí? Height es la propiedad de este objeto que tiene esa unidad. Entonces cono.height. ¿Quién es el radio de la pelota? Bueno, la pelota se llama viajero y la propiedad radio se llama .radius. Entonces es viajero.radius. ¿Ok? Aquí nomás tengo que agregar a cono.height y a viajero.radius, les tengo que agregar el signo de pesos, porque son nodos y tengo que necesariamente poner siempre el signo de pesos. Le doy Shift Enter y entonces la pelota fue y se posicionó en este punto de aquí. Bien, hasta aquí vamos bien. Hemos logrado lo que queríamos. Hemos posicionado una pelota a lo largo de un vector. El problema viene cuando yo agarro este objeto y lo muevo a que ya no esté en el 0, 0, 0. Cuando hago eso, y voy a mover la pelota también, le doy Shift Enter a esta misma línea de código que hace un momento me sirvió y resulta que ya no funciona. Lo que sucede aquí es que matemáticamente todos los vectores comienzan, recuerden, es como si fueran unas flechas, todos los vectores comienzan en el 0, 0, 0 de este universo que tenemos en TreeStudio Max. Matemáticamente los vectores siempre funcionan, siempre se encuentran en el 0, 0, 0. Entonces, si yo lo que quiero es que mi esfera termine estando acá arriba, tengo que hacer una operación extra, y eso es una suma de vectores, ¿sí? La esfera se terminó posicionando en un vector que se encuentra en la dirección que teníamos originalmente del cono, ¿sí? Que era como si el cono estuviera en el 0, 0, 0. Entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a clonar el cono y le voy a poner otro color y lo voy a poner en el 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces esta operación matemática lo que me resulta es este vector, ¿sí? Si yo lo que quiero es que la pelota termine acá arriba, lo que tengo que hacer es sumarle la posición del objeto, que en este caso es el cono verde. La posición es esta de acá. La base del cono, que es donde tiene su pivote, sería esta posición. Esto es similar a que si yo tuviera un vector que fuera igual a esa posición en particular. Imaginemos que es algo como esto, ¿sí? O sea, una posición en el espacio, una variable x, y, z, ¿sí? Cualquier posición en el espacio en TreeStudio Max es un vector y matemáticamente se comporta como un vector. Entonces la posición en donde se encuentra este cono, esa posición es un vector que será como equivalente a esta flecha. Entonces yo tengo que hacer una suma de vectores, tengo que sumar este vector más este, ¿sí? Si ustedes repasan las matemáticas de cómo se hacen la suma de vectores, van a ver que cuando se suman dos vectores, el vector resultante es el equivalente a hacer una especie de paralelogramo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Voy a suponer que quiero sumar el vector A más el vector B. Este es el A y este es el B. Lo que sucede es que la resultante es como si agarrara yo el vector B y lo pusiera encima del vector A y pusiera el vector A encima del vector B. Se forma entonces un paralelogramo, ¿sí? La punta de ese paralelogramo es otro vector, que sería este, que sería como si yo tuviera otro cono. Obviamente le estoy tratando de atinar a ojo. Sí, este cono lo voy a hacer ahora de color verde. No, perdón, de color rojo.
Entonces, el paralelogramo lo que forma es una figura geométrica cuya punta o cuya esquina del paralelogramo es otra posición en el espacio que es equivalente a este vector, porque todos los vectores matemáticamente empiezan en el 0, 0, 0, y entonces la suma de esos dos vectores es este vector resultante, que es donde yo quiero precisamente colocar mi objeto, ¿sí? Entonces, si ahora borro estos vectores que simplemente los coloqué por una cuestión de vista, ¿no? Como para ayudarme al concepto, a esta línea de código que ya tengo aquí le tengo que agregar una cosa, nada más. Pongo todo esto entre paréntesis. Esto ya sé que es el resultado de este vector de aquí, y entonces le tengo que hacer una suma de vectores con el vector que sería la posición de este objeto, ¿sí? Es como yo quiero colocar este objeto en este cono. Bueno, me falta sumarle la posición del cono original. Entonces le sumo la posición de signo de pesos, cono, que es mi nodo cono, punto pos. Shift Enter y me queda la pelota donde yo quería. Se hace una suma de vectores, se hace ese paralelogramo y el resultado es un tercer vector que cae exactamente donde yo quería. Entonces, siempre cuando queramos poner objetos a lo largo de un vector en 3D Studio Max, bueno, en cualquier software, pero matemáticamente lo que hacemos es multiplicar el vector unitario. Si no es unitario, primero convertirlo en unitario, luego multiplicarlo por un escalar y, si es necesario, sumarle la posición del origen que queremos, ¿sale? Entonces, con esto en mente, vamos a comenzar a hacer como tal nuestro código para crear ramas y troncos y hacer ese arbolito que queremos hacer. Entonces, yo quiero ahora hacer un código muy sencillito en el cual voy a crear un tronco y luego sobre ese tronco voy a empezar a crear ramas, ¿ok? Entonces, para hacer ese código ya no lo voy a hacer en el Designer. Esto fue solamente para hacer pruebas. Ahora lo que voy a hacer es hacerlo en el MaxScript Editor, ¿sí? El MaxScript Editor es una pantalla en donde yo puedo, bueno, voy a cerrar estos, primero voy a cerrar estos códigos, ¿ok? El MaxScript Editor es el lugar en donde yo voy a escribir, digamos, códigos un poquito más complejos, códigos que ya pueden tener ciclos for, pueden tener ifs, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un pequeñito código para crear el tronco del árbol, ¿sí? Y el tronco del árbol va a ser un cono. Entonces, de nuevo, voy a suponer que no recuerdo cómo específicamente definir un cono en MaxScript. Bueno, lo hago en la interfase y voy a ver el código para hacer un cono, ¿sí? Entonces, si yo copio ese código y lo pego aquí, yo voy a ver que para hacer un cono tengo que usar el constructor cone, y luego voy a definir unas ciertas propiedades. Entonces voy a decir que la altura, los segmentos de altura sean un solo segmento de altura, porque sé que es vertical y que no necesito segmentos verticales, porque quiero que todo sea recto. Cap segment lo voy a dejar en 1, lados 24 tal vez son demasiados, lo voy a dejar en 12. La altura, ¿sí? Ahorita la vamos a ir modificando, vamos a poner unas variables ahí random. Radio probablemente también lo vamos a dejar, vamos a decir que sea random. El radio 1 es el que le da la base, entonces el radio 2 vamos a decir que sea 0, para que siempre sea un cono que termine en punta. Map chords igual y lo puedo quitar, no es una propiedad que ahorita necesite definir. Y por ahora la posición va a ser 0, 0, 0. Entonces va a ser 0, 0, 0. El isSelectedOn también lo puedo quitar, no necesariamente quiero que esté seleccionado al inicio. Entonces, si yo borro este cono y este código que tengo acá en mi MaxScript Editor, lo corro con Control E, automáticamente me va a hacer este cono, ¿sale? Lo que quiero hacer ahora es yo definir un par de variables para
la altura del cono y el radio del cono, ¿sí? Y entonces ya empezar a hacer otro tipo de trabajos y modificaciones. Entonces voy a decir que voy a definir primero, por ejemplo, la altura del cono. Voy a crear una variable que se llame trunk height, y esa variable va a ser igual a random, a una variable, un valor aleatorio que quiero que vaya de, no sé, desde 100 unidades hasta 150, ¿sí? Entonces este random de 100 a 150 lo que me va a devolver son números enteros que van a ir de 100 a 150 de manera aleatoria. Si hubiera puesto 100.0 hasta 150.0, obviamente me daría muchos más valores, ¿no? Porque ya estaría usando puntos decimales. Entonces, bueno, en este caso lo voy a dejar sin puntos decimales, lo voy a dejar como flotante, y eso va a ser mi trunk height. Esto de 100 y 150 lo estoy definiendo porque ya previamente yo ya había visto en mi escena unas posibles alturas que digamos me gusta como para que fueran como lógicas, ¿no? Para la altura de un posible tronco. Voy a crear otra variable que se llame trunk radius, y esa va a ser también una variable random, y ahora esta va a ir, por ejemplo, no sé, de 8 a 10, ¿ok? Una vez que hice eso, esta variable trunk height la voy a poner en la propiedad height en vez de los 42.955, y en vez de radio 1 voy a poner trunk radius. El objeto cono, que es mi tronco, lo voy a ligar a una variable. Entonces voy a decir trunk es igual a cono smooth bla 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 bla, ¿no? Con esto lo que estoy haciendo es que cada que yo quiera llamar a ese objeto, ya no, ni siquiera me estoy preocupando de cómo se llama, porque como tal lo estoy guardando dentro de una variable. Entonces, ¿sí? La variable trunk va a contener a ese nodo. Entonces le pongo control S, control S para evidentemente guardar el archivo. Entonces este va a ser árboles tutorial, guardar, le pongo control E y entonces me crea un cono con esas características. Le pongo control E otra vez y me crea otro cono con otras características que de alguna manera sí siguen respetando los random, ¿no? Se fijan, la altura es 142, que está en el rango, y el radio es 9, que está en el rango, ¿sí? Otra cosa que yo puedo aquí cambiar, por ejemplo, sería el color de este objeto. Yo tengo solamente propiedades de los segmentos de altura, los segmentos de capa, los lados, la altura, el radio y la posición, ¿sí? Pero también los objetos tienen un color. En este caso, los objetos, como todavía no tienen materiales, lo que tienen es un color un color de alambre, se llama wire color. Entonces, esa propiedad no la puedo poner directamente en el constructor porque me da un error. La verdad no recuerdo si es por un bug o por qué razones que no nos deja poner la propiedad. En teoría, yo debería de poder decir wire color, wire color, dos puntos, y poner un color, pero en el constructor no me deja. Entonces lo puedo poner después, lo puedo poner en una línea de código abajo. Puedo decir trunk punto wire color es igual a, por ejemplo, blue, y entonces siempre todos los conos que yo haga van a ser de color azul, ¿sí? En este caso el color no va a ser determinado. Hay ciertas palabras clave que ya están determinadas, como blue o black o white, ¿no? Hay varias. En este caso voy a poner un color muy particular. Voy a decir color, espacio, y le voy a poner 3 números. Este es un tipo de variable que también es como si fuera un vector de 3 valores. En este caso no es X, Y, Z, sino RGB, red, green and blue. Pero en vez de escribirlo con corchetes, los tenemos que escribir así. Los colores así se escriben en MaxScript. La palabra color, luego un espacio y los 3 valores. Este 69, 49 y 32 me va a dar un color café, que yo ya había checado previamente que estos valores me daban un color café, pues, que a mí me gustó, para que sea el color de mi tronco. Y ya está. Ya tengo una parte del código que yo quiero para empezar a crear mis árboles.
Ahora lo que voy a crear son ramas, ¿sí? Entonces para crear las ramas, pues igual voy a crear un objeto que se llame branch, ¿ok? Ese objeto va a ser igual a un cono, cone, o sea, digamos es un poco, o puede ser un poco como la misma línea de código que tengo acá arriba. Le voy a hacer algunos cambios nada más. Entonces este cono igual, tiene la propiedad smooth, tiene un solo segmento, 2 lados, etcétera. La altura del cono también ya tengo que empezar a definirla, ya no va a ser trunk height, ya tengo que definir otra variable también para su radio y otra variable para la posición, ¿sí? Igual con el color, ¿no? También el color, por ejemplo, puedo querer que por ahora sea verde, por ejemplo. Entonces voy a decir branch color, perdón, branch punto es igual a green, ¿ok? Si ahorita doy control S y control E, lo que sucede es que se crean dos objetos igualitos, ¿sí? Porque están usando las mismas variables, nomás que se crea uno café y uno verde, ¿sí? Entonces voy a tener que crear, así como hice una variable para trunk height y otra para trunk radius, voy a crear otras variables, ¿sí? También voy a tratar de empezar a manejar la posición en puntos distintos. Entonces, yo sé que la posición ya no va a ser 0, 0, 0. Yo lo que quiero es que las ramas salgan a partir de la altura de este cono. Entonces necesito un código similar al que usamos hace rato para colocar la esfera a lo largo de un vector, a lo largo del cono de hace rato. Entonces yo lo que puedo necesitar es una variable branch pos es igual a, entonces la posición de la rama va a ser igual a un vector unitario de el objeto que quiero que en este momento sea su padre, que en este caso es el tronco. Entonces sería branch pos es igual a trunk, que es el objeto de arriba, el cono café, trunk.dir, ¿sí? Es mi vector unitario multiplicado por un escalar, ¿cierto? Ahora, la duda es, ¿cuál es el escalar? Si yo quisiera decir que, por ejemplo, mis ramas siempre quedaran a la mitad del tronco, pues entonces diría trunk.height, ¿ok? Entre 2, por ejemplo. No, perdón, aquí ya no he usado esta variable, entonces branch pos tendría que cambiarla acá, en vez del 0, 0, 0 diría branch pos. Creo que me dio un error. Color. Me dio un error. Bueno, me falta un paréntesis, entonces ahí está. ¿Qué está pasando? Ok, en realidad el código está bien hecho. Aquí lo que está pasando es un bug que tiene el TreeStudio Max 2012. No sé si en las versiones, en alguna versión posterior ya se haya arreglado, pero es muy raro que suceda. Pero hay ocasiones en las que de plano el MaxScript pareciera que, o el 3D Max pareciera que dejara de escuchar al MaxScript, ¿sí? A este lenguaje de programación que está interno. Cuando escriban código y estén prácticamente seguros de que no hay error, o sea que ya lo checaron y entonces realmente están viendo como un comportamiento muy extraño del MaxScript, pueden verificar si es que está sucediendo eso que les digo haciendo algo muy sencillo. O sea, si ustedes escriben cualquier cosa en el listener que sí saben que están absolutamente seguros que está bien, por ejemplo, crear una variable que se llame a y que sea igual a 20, si yo doy Shift Enter me debería de dar el valor de a y no me da nada. Si escribo a y le doy Shift Enter me debería devolver 20 y no me devuelve nada. Significa que entonces, digamos, es como si el 3D Max hubiera apagado el future de estar escuchando el MaxScript.
es un bug, no es culpa de ustedes. Entonces la verdad es que la única solución es cerrar Max y volverlo a abrir. Entonces voy a pausar el video, voy a cerrar Max y lo voy a volver a abrir. Ok. Ya regresamos, cerré Max y lo volví a abrir. Ya inclusive si hago la misma prueba, A es igual a 20, Shift Enter me da el valor de 20, si digo A, Shift Enter me da 20. Entonces ya de nuevo se recuperó. Es muy raro que suceda este error, la verdad es que es bastante raro y me parece que sí está corregido en las versiones posteriores. Pero bueno, si les llega a suceder, pues no hay que paniquearse, simplemente se cierra Max, se vuelve a abrir y punto. Entonces cuando corro mi código, ahí está ya como yo quería verlo. Yo lo que hice fue definir una posición, una variable para la posición del branch pos es igual a trunk.dir, y esto va a ser igual a la altura sobre 2. Entonces mi objeto rama branch está situándose a la mitad de mi tronco, ¿ok? Entonces ahora lo que puedo hacer es, sé que esta distancia de aquí, el tronco, la altura del tronco entre 2, al final lo que está haciendo es funcionando como un escalar, porque está multiplicando a un vector de dirección. Entonces podría crear otra variable que se llamara branch scalar, ¿okay? Y esa variable pudiera serla que fuera, por ejemplo, un random, para entonces decir, bueno, yo no quiero que siempre las ramas salgan de la mitad, sino que quiero que puedan salir en una posición aleatoria, pero que puedan salir no sé, al 20% de la altura del tronco, o al 30 o al 40, etcétera. Entonces yo voy a definir digamos una altura mínima a partir de la cual pudieran salir ramas, y una altura máxima, porque tampoco quisiera tener ramas, por ejemplo, muy en la punta, se vería muy extraño. Entonces yo voy a decir, ok, el branch scalar va a ser igual a random, y voy a utilizar la propiedad que ya tengo en el trunk. Entonces voy a decir trunk.height. ¿Sí? Yo sé que la altura máxima es trunk height, y voy a decir trunk.height por ejemplo, .35. Esto significa que estoy multiplicando la altura total del tronco por .35, o sea, estoy sacando el 35%, estoy sacando, digamos, una distancia que estaría como al 35% de la altura total, y ese va a ser mi valor mínimo para mi random, y mi valor máximo va a ser espacio, y mi valor máximo va a ser el trunk height por ejemplo, .8. Significa que entonces el branch scalar va a ser una cantidad aleatoria que va a estar entre el 35% de la altura total y el 80% de la altura total. Ese branch scalar lo cambio en lugar de esto de aquí, y entonces mis ramas pueden caer en cualquier posición mientras esté entre el 35% de altura y el 80% de altura. ¿Sí? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora lo que quiero es girar esa rama hacia un lado para que entonces no estén verticales. Ahorita lo que tengo es que mi objeto se crea de inicio en la misma dirección, bueno, en una dirección vertical. Entonces lo que quisiéramos de este código es que, por ejemplo, tuviera una rama así, y otra rama así, y otra rama así, etcétera. Entonces que estuvieran como en una posición más natural a como deberían de verse unas ramas, ¿sí? Tengo que tomar también en cuenta que las ramas que estoy creando ahorita las estoy creando a partir de este tronco que está ahorita vertical, pero después voy a hacer con el mismo código, voy a hacerle como subramas a cada una de estas ramas. Entonces esta rama, por ejemplo, se puede convertir como en el tronco de nuevas ramas que a su vez tendrán que estar también inclinadas hacia diferentes lados. Entonces una muy interesante opción sería que yo definiera que al inicio la rama estuviera orientada en la misma dirección que el tronco, y ya orientada en esa dirección después la girara, ¿ok? Entonces yo voy a decir que una vez que ya creé el branch, voy a decir que branch.dir sea igual a trunk.dir. En este caso no voy a ver ningún cambio, porque evidentemente en este caso, como el
por default los objetos se crean en una dirección vertical y ahorita el cono padre, que es el trunk, está en dirección vertical, pues casi no veo diferencia. Pero sobre de esto yo lo que quisiera es luego girar el objeto. Entonces yo me puedo ir a mi listener, girar el objeto, por ejemplo en Y, y ver el código de cómo se giran los objetos. Copio esto y entonces voy a decir, ok, una vez que definí que la altura inicial, perdón, la dirección inicial del branch, de la rama es igual a la del tronco, después voy a rotar mi tronco. Entonces el código es rotate, luego el nodo, que en este caso sería branch, porque mi objeto se llama branch, ya está, mi objeto cono ya está contenido en la variable branch, luego angle axis y luego viene una cantidad que sería la cantidad de grados, ¿sí? Esta también la pudiera yo querer, por ejemplo, que fuera aleatoria, entonces voy a decir branch angle va a ser igual a random. Voy a decir que quiero que, no sé, que pueda ser, por ejemplo, déjenme esto regresarlo a 0, que pueda ser desde, no sé, 25 grados hasta casi 90, no sé, 80 grados, una cosa así. Entonces voy a decir random 25.0 hasta 80.0. Entonces branch angle va a ser una cantidad aleatoria entre 25.0 y 80.0. Esto entonces lo pongo como ángulo. Y luego se especifica con unos corchetes, se especifica en qué eje estoy haciendo la rotación. Borro los objetos, le pongo control S, control E, y entonces estoy obteniendo diferentes ramas giradas una cierta cantidad. ¿Sí? Y son cantidades que están entre 25.8 y 80 grados. ¿Ok? Bien. Ahora nos enfrentamos con otro problema. Las ramas están creándose de un solo lado porque estoy haciendo una rotación solamente positiva de 25-80. Yo quisiera que se viera algo bastante más realista, que las ramas se vieran que salen unas de un lado tras de otro y que estuvieran como a diferentes inclinaciones. Entonces yo podría pensar que yo lo que requiero es, esto lo voy a clonar manualmente, que yo lo que quisiera es girar los objetos branch, los objetos rama, pero como en una dirección local, como si yo seleccionara en la escena la herramienta de rotar, yo especificara aquí que quiero rotaciones locales, y yo dijera, ok, quiero primero girar en Z y luego girar, por ejemplo, en X. Entonces ya me queda mi rama como en otra dirección. ¿Le vieron? Lo voy a hacer otra vez. Ahora clonando, por ejemplo. Voy a clonar varios objetos, girándolos en Z. Entonces algún objeto me va a quedar con la X mirando para un lado, otro objeto me va a quedar mirando para otro lado, otro objeto me va a quedar mirando para otro lado. Entonces ya puedo empezar a tener algo más realista. El problema con el que nos vamos a enfrentar aquí es que hacer rotaciones locales en Max no es tan fácil como esta línea de código nada más de rotate, ¿okay? Cuando utilizamos rotate, estamos utilizando las variables no locales, sino globales de los objetos. Es similar a que si yo, este objeto de aquí, en vez de utilizar una rotación local, utilizara la rotación de view. Si yo utilizo la rotación de la vista o la rotación global del mundo, si el objeto lo roto sobre Y, el eje Y o Z, perdón, lo roto sobre Z, el eje Y o el eje X siguen estando orientados en el mismo lugar. Entonces al yo hacer una rotación sobre Y, se me rota hacia la derecha o hacia la izquierda si es que fuera un número negativo, porque estoy utilizando rotaciones globales. Necesito yo rotaciones locales. Para usar entonces rotaciones locales necesitamos hacerlo con otras matemáticas, con otro código que serían multiplicaciones de matrices. No es tan complicado. La línea de código equivalente a rotar, por ejemplo, esta línea de código, a rotar en Y, pero de forma local en vez de forma global, sería algo así.
el branch.transform, que es una matriz de 3 columnas y 4 renglones, que es una, digamos, son otro tipo de matemáticas, son matemáticas que se utilizan mucho en computer graphics y computer science. El punto transform de un objeto es su matriz de transformación. Esa matriz de transformación define su rotación, su escala y su posición en el espacio. Si me voy al listener y le digo que del objeto seleccionado me muestre su punto transform, me va a salir una matriz, una matrix tree, que tiene estos valores, que es una matriz, ¿sí? Son 3 renglones, X, Y, Z, X, Y, Z y X, Y, Z, y tiene en realidad, son 4 renglones por 3 columnas. Aquí no lo vemos en forma de matriz, pero en realidad es eso, es una matriz como si este valor estuviera abajo, y este abajo, y este abajo. Entonces, esa matriz la multiplicamos por otra matriz, ¿ok? Aquí este código yo lo puse al revés, en realidad esto creo que se vería mejor si lo pusiera así. Branch.transform, la matriz del objeto es igual a esa misma matriz multiplicada por una matriz de rotación en Y. Entonces el código es decir, rotate Y matrix y luego el valor que quiero rotar el objeto, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que arriba, que el rotate branch angle axis branch angle bla bla bla, nada más que esta es una rotación en rotaciones globales y esto de acá termina siendo una rotación local. Es mucho más poderoso este tema porque yo estoy controlando de manera local el ángulo del objeto, porque estoy haciendo realmente multiplicación de matrices. Entonces, si yo borro esta línea de código y antes de rotar en Y, roto el objeto también de forma local, pero en Z, en este caso sería rotate Z matrix, ¿sí? Voy a decir que, por ejemplo, el branch angle sea, no sé, 72. Entonces, lo que hice fue seleccionar el objeto y primero girarlo localmente 72 grados y luego girarlo localmente, bueno, lo que me haya dado el branch angle, ¿ok? Obviamente en este caso me está dando algo muy, muy extraño. Aquí también lo que tengo ya empezar a hacer es definirle un parent a este objeto. Bueno, aquí sí tengo un error realmente. Estos giros raros que está haciendo también perdón, esto ahorita no lo he explicado. Los giros que está haciendo raros los branches es porque yo estoy realmente agarrando branch.transform es igual a branch.transform por la matriz de rotación. Realmente sí, eso sí está mal. Tendríamos que tal vez hacer un tutorial, y probablemente lo voy a hacer acerca de específicamente las matemáticas de las matrices de transformación y cómo las tenemos que multiplicar y tal, pero realmente sí, no recordaba que como estamos haciendo multiplicación de matrices, el orden en el que yo multiplico una matriz sí tiene mucho que ver con el resultado. Cuando ustedes multiplican una cantidad por otra, el orden de la operación no altera el producto, ¿no? Si yo multiplico A por B es igual a multiplicar B por C, pero si yo multiplico la matriz A por la matriz B, el resultado no es igual a si multiplico primero la B por la A. Entonces, realmente la forma en la que lo que tengo que hacer es multiplicar la rotación, la matriz de rotación por la matriz de transformación del objeto, igual acá abajo, ¿sale? Si hago esto, entonces sí me va a quedar correcto mi código, ¿no? Si se fijan, aquí estoy haciéndolo bien, ¿sale? En este caso, esta variable branch BERT angle la acabo de crear, pero bueno, pudiera ser, por ejemplo, no sé, 72 o 45. Entonces puedo ver desde la vista de arriba que las ramas ahora están creadas de manera que primero se giraron en Z local 45 grados y luego ya bajan a girar una cierta cantidad, ¿sí? Entonces ahora sí ya mi código está correcto. Ahora lo que quiero es que mis ramas, en vez de que ahorita todas las estoy girando en Z45 grados, quiero en realidad crear
un solo tronco y 5 ramas distintas, y que cada una de las 5 ramas esté tal vez girada 72 grados, ¿no? Como para que formaran como los picos de una estrella de 5 picos. Y entonces dar un poco más realismo, digamos, a la forma en la que están orientados mis objetos. Como si yo agarrara esto y unos estuvieran girados para un lado y otros para otro, etcétera, ¿sí? Yo quiero un resultado así, ¿no? Que sea un poquito más realista. Después también vamos a hacer otro código en el cual vamos a hacer que el radio de las ramas sea coincidente con el radio de la parte de donde crecen del tronco, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir haciéndolo poco a poco. Ahorita, antes de terminar este tutorial, porque obviamente es un tutorial muy largo y lo vamos a hacer en varios videos, voy a entonces hacer ahora un ciclo for con que dé 5 vueltas, de 5 ciclos, para entonces crear 5 ramas, ¿ok? Y entonces todo lo que es la creación de las ramas desde el branch scalar realmente lo voy a hacer de manera lo voy a compactar en una función para entonces solamente llamar la función. Entonces la forma en la que se llaman las funciones o se crean las funciones en 3D Studio Max o en MaxScript es o escribiendo la palabra function, ¿sí? O solamente poniendo fn. Luego ponemos el nombre de la función, le voy a llamar createBranch, y luego ponemos los parámetros o los argumentos que va a pedir esa función, ¿sí? Una función en cualquier lenguaje de programación es un paquete de código fuente que requiere unos datos de entrada y al final nos da una salida. Yo quiero darle unos datos de entrada y que me saque ramas, ¿ok? Entonces createBranch, lo primero que voy a requerir sería, por ejemplo, el objeto de donde va a salir esa rama, que en este caso es el tronco, ¿sí? Pero voy a decir que ese objeto le voy a llamar branch parent, ¿ok? Yo del branch parent puedo seleccionar o puedo obtener la altura, el radio, o sea, puedo obtener varias propiedades, ¿sí? Vamos a suponer por ahora que le digo solamente el branch parent. Entonces tengo la palabra function o fn, el nombre de la función, el primer parámetro, después pongo un signo de igual y abro y cierro paréntesis, ¿ok? Entonces todo lo que es la creación de la branch, de la rama, todo lo voy a meter dentro de esta función. ¿Ok? Y tengo que empezar entonces a cambiar ciertos parámetros, porque entonces branch scalar es igual a random trunk.height. Ya no puedo usar la palabra trunk. El tronco en todo caso es el parent de esa rama y en realidad va a estar guardado en esta variable que se llama branch parent, que es lo que va a pedir como argumento. Entonces branch parent, en realidad lo voy a cambiar por trunk, va a ser branch parent.height. Aquí también branch parent.height. Luego branch post es igual a trunkdir. Bueno, de nuevo voy a cambiarlo por branch parent. Por branch scalar es la variable de arriba. Luego acá voy a decir branch es igual a cono, bla bla bla. Trunk height ya no va a ser trunk height, ahora va a ser branch parent punto height. Ok. Trunk radius va a ser ahora branch parent punto radius. Ok. El branch parent va a ser el cono que es un tronco. Ok. Ese tronco que es un cono tiene una propiedad radio, que en este caso es radio 1, porque realmente tiene dos radios, tiene radio 1 y radio 2. La que yo necesito es la radius 1, y ese objeto cono va a estar guardado en esa variable que yo recibo como parámetro. La posición es branch post, que ya la tengo acá arriba. Branch.whereColor es igual a green, vamos a dejarlo así por ahora. Branch.dir es igual a trunk.dir, esto también va a ser branch parent. Ya no es el objeto tronco, sino la variable en la que está contenido el tronco. Branch.transform, branch angle, bla bla bla. Ok, esto ya está correcto. Y entonces voy a mandar llamar la variable acá. Para mandar llamar variables se escribe el nombre de la variable y se pone luego el parámetro que queremos mandar, create branch, y voy a decir trunk, control S, control E, y entonces el código hace exactamente lo que hace rato, porque todo el código que tenía acá abajo lo empaqueté ahora en una función que la mando a llamar una sola vez. Entonces si yo quiero no una sola vez, sino 5 veces,
Voy a crear ahora un ciclo for para for y in 1 to 5 do para una variable que se llama i, que es mi contador, que va a ir viajando desde el 1 hasta el 5 as llama a la variable createBranch con un tronco, con el tronco como padre, digamos. Control S, Control E, y entonces me crea 5 ramas. ¿Sí? Yo quiero 5 ramas, pero yo realmente las quiero que estén como formando un pentágono, o digamos 5 picos en una estrella. Significa que entonces este valor que está aquí, que es 45, yo voy a necesitar obtenerlo como una variable, como un argumento en la función, porque yo quiero que vaya cambiando. La primera vez que mande llamar la función, tal vez la rama quiero que esté girada a 0 en z, la siguiente quiero que esté girada a 72, la siguiente quiero que esté girada a 144, entonces quiero que vaya cambiando. Si va cambiando, lo ideal es recibirla en una función. Entonces voy a decir que la variable se va a llamar branch vert angle. El ángulo vertical de la branch lo voy a cambiar por este 45, y entonces esto es un valor que tengo que poner después del branch parent cuando mando llamar la función. Tengo la función createBranch, tengo el trunk y tengo que escribir después el ángulo que quiero mandar. Si yo aquí pongo 72 no va a cambiar nada, porque cada que lo manda llamar las 5 veces va a valer siempre 72. Pero entonces si yo escribo primero una variable que se llame vertAngle es igual a 0, y en cada ciclo digo vertAngle más igual a 72, esta variable al inicio en el primer ciclo vale 0, en el siguiente ciclo le sumamos 72, significa que la segunda rama va a estar girada a 72 grados, la primera no se giró nada. La tercera rama se le va a sumar otro 72, va a estar girada a 144 y así sucesivamente. Entonces esta variable vertAngle lo vamos a cambiar por este 72, pongo control E y entonces ya tengo 5 ramas que vistas desde la vista superior me forman una especie de estrella de 5 picos. ¿Sí? Si yo quiero tal vez un poco más de más aleatoriedad, yo pudiera decir, por ejemplo, que cuando mando llamar, cuando realmente hago ese giro con branch vertAngle, que es esa variable que va a 72, 144, podría, por ejemplo, esa variable sumarle un valor que fuera un random. Podría decir random de menos 10.0 a 10.0. Significa que cualquier que sea su valor, el primero va a ser 72, le voy a sumar un valor que va a estar entre menos 10 y 10, entonces nunca va a ser exactamente un pentágono perfecto. Si yo borro estos objetos y le pongo control E, voy a ver que ya no es un pentágono perfecto, ¿no? Hay ciertos ángulos que quedaron un poquito distintos. Si pongo control E varias veces voy a ver esas diferencias más obvias. Estoy dándole un cierto rango como de variación. Si le pongo menos 20 a 20, puedo tener hasta 20 grados de variación, y entonces los pentágonos no van a ser exactamente iguales. Otra cosa que también quiero hacer es que cada que yo le doy control E para volver a checar mi código, estoy seleccionando en la escena los objetos y los voy a borrar. Una buena opción sería que en la primera línea de código yo borre los objetos que ya existan en la escena. Entonces la primera línea de código no es la función, sino como tal lo que esté abajo de las funciones. Las funciones siempre van hasta mero arriba, y lo que está inmediatamente de las funciones es como tal mi código fuente que empieza. Entonces mi programa empieza en esta línea. Voy a poner delete objects. Objects es la superclase de todos los objetos de 3 Studio Max, y por lo tanto va a borrar cualquier cosa que tuviera antes. Entonces cada que le ponga control E borra lo que tenía antes y está creando los nuevos objetos. ¿Sí? Si pongo, voy a ponerle por ejemplo 10 ramas en vez de 5, y entonces cada vez ya tengo algo mucho más interesante. Esto lo voy a cambiar a como tenía 10 y 10. Y entonces ahorita, para la primera parte del tutorial, lo único que nos falta es ahora definir el radio
que queremos para cada una de las ramas para que nos queden con un radio correspondiente a la parte del tronco donde fueron creadas, ¿ok? Entonces eso es muy sencillo. Como el tronco es un cono que está perfectamente recto, hay una relación inversamente proporcional de la altura con el subradio, ¿sí? Cuando la variable de altura crece, su radio decrece. Significa que son dos variables que son inversamente proporcionales. Como son inversamente proporcionales, entonces podemos utilizar una formulita muy simple para definir antes de la línea de código donde creamos la rama como tal, vamos a definir una variable que se llame branch radius, ¿ok? Va a ser igual a esto de aquí. Si hiciéramos solamente una regla de 3, cuando tenemos dos variables que son directamente proporcionales, ¿sí? Dos variables que son directamente proporcionales son, por ejemplo, la cantidad de comida con el peso de una persona, ¿sí? Porque al aumentar una variable, aumentar la cantidad de comida que una persona consume, aumenta su peso. Entonces son directamente proporcionales. Aumenta una y aumenta la otra. Inversamente proporcionales significa que al aumentar una disminuye la otra. Entonces, por ejemplo, cantidad de ejercicio que hace una persona con el peso de esa persona, pudiéramos decir que son inversamente proporcionales. Si aumento la cantidad de ejercicio o de calorías que gasta una persona, evidentemente su peso disminuye. Entonces, cuando las variables son directamente proporcionales, como comida y peso, utilizamos una regla de 3 cuando la relación es lineal. En este caso, la relación es lineal porque hay una recta, ¿sí? La forma del cono es perfectamente recta. Si el cono, por ejemplo, no fuera recto y tuviera una forma como con una pancita o algo así, significa que tal vez la relación sería con una senoidal o una cosa por el estilo. No es el caso. Es una relación lineal, usamos regla de 3. Entonces, la regla de 3 es esto, ¿sí? Recuerden que es un valor es igual a otro, tal, lo voy a hacer acá por si no se acuerdan cómo es una regla de 3. Si yo digo, por ejemplo, que con un valor de 10, el otro valor es 34, y yo digo, bueno, si cuando vale 10, cuando una variable vale 10, la otra vale 34, cuando otra vale 5, la otra variable, ¿cuánto vale? Entonces multiplico 5 por 34, lo divido entre 10 y me va a dar este resultado. Esta es una regla de 3. Entonces, esta es una regla de 3. En este caso, como las variables son inversamente proporcionales, no puedo utilizar una directa regla de 3, sino una regla de 3 inversa. Entonces, en este caso, estoy usando una regla de 3 que me da un valor para el radio. Eso se lo resto al radio original de el branch parent, que en este caso sería el tronco, y eso lo voy a utilizar como variable branch radius. Si el branch radius se lo pongo entonces acá, radio 1, esto es en la rama, ¿no? La rama, bla bla bla, le pongo branch radius. Cuando ejecute mi código, las ramas van a tener un radio igual al que tiene el tronco en la posición en la que están creadas, ¿sí? Estoy haciendo una regla de 3 inversa sobre la posición a la que están, utilizando el branch scalar, que es la posición a la que al final quedaron, y estoy deduciendo con regla de 3 inversa el radio que tiene el tronco en esa altura. Entonces, cuando yo creo mis ramas, ya no se ven como que están intersectadas porque tienen exactamente el radio correcto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este video. En el siguiente video vamos a ir complicando un poquito más. Vamos a ya definir también unas variables para unas cuestiones diferentes para la altura, y vamos a hacer como tal la creación de nuevas ramas con otros ciclos for, etcétera.